Aprovechen, aprovechen ese últimos minutos para participar. Haciendo preguntas de cualquier forma, ¿no? No hay ningún tipo de alguna pregunta que yo les pueda decir, no, pero esa pregunta no va, no. Cualquier pregunta relacionada al tema es bien aceptada. Bueno, chicos, entonces, ya saben si es que hay algún problema con con la plataforma, con el Zoom, ustedes ya eh, me informan. A ver, no, pero ahora para que me vean ustedes. Ya, he traído un artefacto muy curioso. ¿Este artefacto cuál es? Les muestro, espero que se vea bien, una naranja. Uy, no se ve. Ahí está, una naranja. ¿Qué tiene de especial esta naranja? Ya, les voy a mostrar ahora, ¿ya? Y yo siempre empiezo esta clase con una naranja, ¿de acuerdo? Esta clase que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Miren, esta es una naranja, ¿ya? Imagínense que este es el mundo, ¿de acuerdo? Imagínense que este es el mundo. Aquí están acá participando. Ya, está grabado. Imagínense que este es el mundo, ¿de acuerdo? Todo claro. Ya, imagínense que hacemos una línea en el mundo y lo partimos a dos, a esta naranja. No tengo un cuchillo para partirlo porque partir una naranja ahora es muy molestoso, se pegan las, ¿no? Bueno, imagínense que lo partimos a dos, ¿de acuerdo? De, de esta línea para abajo, es decir, el hemisferio sur, solamente existió, o bueno, de todos los imperios de la historia de la humanidad, de esta línea para abajo, es decir, del hemisferio sur, hubo un imperio que fue el mayor, el más grande, el más esplendoroso, el que dejó más influencia, uno de los más estudiados en todo el mundo, un imperio maravilloso. ¿Cuál es? El imperio incaico. Es decir, si cogemos el mundo y hacemos una línea, de esa línea para abajo, el mayor imperio de la historia de la humanidad son los incas. De esa línea para arriba, ¿qué otros imperios tenemos en la historia? Bueno, en esta línea para arriba, en el hemisferio norte han habido muchos imperios. El imperio romano, el imperio otomano, el imperio bizantino, el imperio azteca también está en el hemisferio norte, el imperio ruso, el imperio británico, tantos imperios que han habido, ¿no? En historia. Pero de esta línea para abajo, el más grande, el más importante, que destacó más, de todo el hemisferio sur de la Tierra, es el imperio incaico, ¿sí? Un imperio, pues, de nuestros antepasados, ¿cierto? Porque este imperio, pues, no lo formaron peruanos, como nosotros nos conocemos como nosotros, ¿no? Nosotros somos peruanos, pero el término peruano ya es poco más moderno, ¿no? Los que formaron el imperio incaico fueron los que vendrían a ser los ancestros de los peruanos, ¿no? No fueron peruanos, fueron antes de los peruanos, antes de lo que conocemos como Perú, ¿de acuerdo? Este imperio incaico, el más grandioso del hemisferio sur de la Tierra, el más grandioso en lo que es extensión, en lo que es la dirigencia, en lo que es historia, en lo que es aporte a la humanidad, es increíble. Es uno de los imperios más increíbles, más famosos y más estudiados del mundo, ¿no? Tú cuando te vas a recorrer el mundo y les dices, no, yo soy peruano, te dicen, ah, tú eres del imperio inca, ¿no? Bueno, ahora se le conoce mucho el Perú, por su gastronomía, ¿no? Antes no se le conocía mucho el Perú por su gastronomía, pero estos últimos años se le conoce más por su gastronomía. Pero siempre en la historia, de toda la vida, lo más famoso del Perú siempre ha sido el incaico. Dicen, ah, los incas, Machu Picchu. Incluso nosotros no dicen, pues, ¿no? Los incas. Cuando tú hablas de Grecia, el pasado griego es increíble, ¿no? Tú hablas de Italia, el pasado de los italianos es el Imperio Romano. Tú hablas de los turcos, es su Imperio Otomano.
los mexicanos su imperio azteca, los mayas son varios países, ¿no? Pero tú hablas del Perú y hablas a tu pasado, ¿cuál es? Los incas, ¿no? Y los incas, como tú sabes, y como hemos visto en en todas estas clases, eh, es una cultura más, porque tú sabes que en el Perú han habido varias culturas, y en muchas partes del mundo, inclusive los mismos peruanos, algunos peruanos que no conocen mucho la historia del Perú, que en este caso, piensan que solamente en el Perú han habido incas y ya, cosa que es falso. Y tú mismo sabes que en el Perú han habido muchas culturas, que unas han destacado sobre otras, formando horizontes intermedios, ¿no? Y la última cultura, que es la síntesis de todas las culturas que han venido antes de ellos, son los incas. Es la última gran cultura peruana, ¿no? Y la más grande y la más famosa. Ahora, esta cultura grandiosa, gigante, esplendorosa, que dejó mucho legado en Sudamérica y es estudiada en todo el mundo, cómo surge, cuáles son sus características, es como nosotros nos imaginábamos, por qué es tan grandiosa, por qué tanto se habla de este imperio en todo el mundo. De eso vamos a tratar en partes, en todas estas clases, y les aseguro que les va a sorprender bastante. Porque yo cuando conocí la historia de los incas, yo antes, por ejemplo, me quedaba con lo que me enseñaban en mi colegio, ¿no? Lo típico de siempre. Pero cada vez más se descubren cosas nuevas. O sea, yo siempre les traigo nuevos descubrimientos, nuevos avances y nueva información. Y con eso pues van a entender que el imperio incaico de repente es algo para ustedes que no se lo imaginaban, ¿no? Es algo muy distinto a como tenemos en nuestra cabeza. Yo creo que es algo mucho mejor. Entonces, de eso se va a tratar estas clases. Ya hemos hecho la introducción, así que vamos allá. Ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan, al final tienen unos minutos para eh, hacérmela llegar. Igual, si hay alguna complicación con las diapositivas, ustedes ya me informan. Siempre yo leo su chat, así que no hay ningún problema. Ya, los incas, empezamos con los incas. Para empezar, los incas fueron la última gran cultura del Perú. La última gran cultura, ¿de acuerdo? Ellos desarrollaron un imperio, ¿no? Así como los Wari, pero el imperio de los incas fue mucho más grande que el imperio de los Wari, ¿de acuerdo? Abarcó los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿de acuerdo? A este imperio los incas le llamaban el Tahuantinsuyo. Y como les decía, ¿no? Los incas fueron la última gran cultura eh, este, andina. Después de los incas quienes vinieron, ya esta cultura tuvo contacto con la cultura occidental, con la cultura europea. Entonces se fusionó y pasó y se desarrolló otro proceso, ¿no? Que ya conocemos. Pero la última cultura andina fueron los incas, ¿de acuerdo? Y fueron y fue tan importante esta cultura para los Andes que formó todo, a toda su época se le conoce como todo un horizonte, ¿no? Y esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? La historia del Perú antiguo, de las culturas antiguas del Perú, se dividen en horizontes e intermedios, ¿no? Hay tres horizontes: horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío, y entre ellos hay intermedios, ¿no? El primer horizonte o el horizonte temprano es la cultura chavina, ¿no? Es una cultura muy grande que va con mucho territorio y mucha influencia. Luego, ¿qué pasó? Chavín desapareció y aparecieron culturas regionales, ¿no? Como Nazca, como Mochica, ¿cierto? Luego aparece una cultura también más grande, mayor, ¿no? Que va a ser un imperio, que son los Wari, ¿no? Van a abarcar mucho territorio, van a llegar su influencia a muchas partes del Perú, a la costa, a la ceja de selva, al norte, al sur, al altiplano, ¿verdad? Ese fue todo un horizonte, ¿no? Porque fue todo un imperio. Luego cayó el imperio Wari
y luego de nuevo se forman otras culturas regionales, ¿no? Como Chincha, no, Chimú, Chachapoyas, ¿verdad? Y luego, una de esas culturas regionales se va a convertir también en un imperio, el cual va a ser el imperio incaico. Y este va a formar el último horizonte, porque su influencia, la influencia incaica va a llegar, pues, no solamente del Perú, sino también muchas partes de lo que ahora son los actuales países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces estamos hablando del gran imperio sudamericano, ¿verdad? Autóctono indígena. Entonces nos encontramos en el horizonte tardío, la fase antes del imperio incaico. Y aquí le muestro un mapa de cómo estaba dividido el actual territorio peruano. Coexistían muchos estados, ¿verdad? El más importante del horizonte eh, tardío van a ser los incas. Pero ¿cómo nacen los incas? Nacen como una pequeña confederación aquí en el Cusco, ¿de acuerdo? Esta pequeña cultura que estoy señalando aquí nace como una cultura regional, como los chincha, como los chachapoyas. Eran uno más, ¿de acuerdo? Pero luego ellos se van a expandir de una manera inconmensurable, van a conquistar al estado más importante de esta época, que son los Chimú, y luego se van a extender más por el norte, y luego también van a invadir lo que es el sur, van a conquistarlo, van a anexionarlo, y van a formar, cuando ya se convierten en un imperio, se va a toda su época se le va a conocer como el horizonte tardío, el último horizonte, el último periodo de la historia de las culturas andinas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el último horizonte? ¿Que la historia del Perú se terminó ahí? No, sino que después de los incas ya su desarrollo no fue autóctono, recibió influencia de, eh, de España, de Europa, ¿no? Llegó la cultura europea, se impuso la religión cristiana, la religión católica, se impuso el idioma español, se impuso prácticamente a la fuerza, ¿no? Y ya con los años esto se fue masificando y ya se formó el virreinato y ya todo lo que ya conocemos. La última cultura autóctona fue el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, aproximadamente del año 1438 al año 1532. Es decir, eh, esta cultura incaica surge aquí en el Cusco como una pequeña cultura regional. Comparte el territorio andino con los chinchas, con los chachapoyas y con los chimú, ¿de acuerdo? En el periodo anterior, que es el intermedio tardío. Luego se expande, conquista todos estos estados que están en el mapa y se forma este gran imperio. Y llega desde Colombia hasta Chile. Y todo este periodo en donde domina el imperio incaico en los Andes se conoce como horizonte tardío, ¿sí? El último periodo de la historia andina. ¿Por qué los incas son considerados o se les pone en esta clasificación temporal como un horizonte? Porque fue un imperio y su influencia abarcó mucho territorio y su influencia llegó a muchas partes de los Andes, ¿no? Incluso sobresalió en todos los Andes. Fue la cultura más importante de Sudamérica en la historia. Y como te he explicado en el inicio, ¿no? Fue la más importante del hemisferio sur, del sur del mundo, ¿no? Entonces, esta ciudad, que es el Cusco, esta confederación de esta pequeña cultura, ¿no? Que es el Cusco, empieza a expandirse, ¿no? Y forma un gran imperio, que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Por el mismo idioma, los incas no llamaban a su imperio el imperio incaico, ¿no? Ellos lo llamaban a sí mismos, o se llamaban a sí mismos como el Tahuantinsuyo. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo? Hay versiones que dicen que en quechua significa las cuatro partes del mundo, pero esto es un poco más poetizado, ¿no? Se poetiza mucho, se quiere darle un sentido más poético a las palabras, pero en lo que más se hacía, las versiones que más se acercan a la verdad,
dicen de que Tahuantinsuyo significa cuatro partes unidas, o cuatro partes unidas entre sí, tiene ese sentido, ¿no? Que se trató de formar en cuatro partes el territorio andino, se trató de organizarlo, ¿no? ¿Por qué en cuatro? Porque para los incas era importante, pues, los números pares. Y también porque esa división estaba acorde con los cuatro puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. ¿Qué países actuales de Sudamérica abarcó? Pues Argentina, Chile por el sur, por el sureste, Bolivia, en el centro todo el territorio peruano, en la parte andina, Ecuador y Colombia, ¿de acuerdo? Una pequeña parte de Colombia. En el momento en donde están los españoles, cuando ya empiezan a llegar y tienen batallas, el Inca Huayna Cápac trata de conquistar a los estados del centro de Colombia, pero ahí tiene un problema porque el Inca Huayna Cápac en sus conquistas en Colombia se enferma, ¿no? Y no deja un heredero claro. Entonces hay una guerra civil y ya no se puede seguir extendiendo por el norte. Tal vez si es que el Inca Huayna Cápac no se hubiera enfermado, se hubiese llegado pues a conquistar hasta los muiscas, ¿no? Que es una gran cultura de Colombia, ¿no? Que nunca se pudo conquistar. El Inca Huayna Cápac estuvo mucho tiempo en el norte de lo que ahora es Ecuador y Colombia, ¿no? Pero se quedó hasta la tribu de o bueno, el estado de los Pastos, ¿no? Que actualmente es la ciudad de Pasto, Colombia, ¿no? Hasta ahí llegó el Tahuantinsuyo. Pero pudo haber llegado mucho más allá, pero se vio interrumpida este proceso por la llegada de los europeos. Extensión y división. Hasta dónde llegó el Imperio Incaico? Por el norte hasta el río Casmayo, lo que actualmente, como le decía, Pasto, Colombia, ¿no? Vendría a ser el sur de Colombia. Al sur llegó hasta el río Maule, es decir, más allá de Santiago de Chile, ¿no? Es curioso que un país que ha tenido tantos problemas con el Perú, históricamente, ahora ya no, ¿no? Para nada, pero antes tuvo muchos problemas con el Perú, como este país que Chile, ¿no? Chile, lo curioso es que Chile tiene mucha influencia cultural de los incas. La ciudad de Santiago, antes de ser fundada por los españoles, fue una ciudad incaica, ¿de acuerdo? Y en muchas partes sobre todo en el altiplano de Chile, tiene pues pasado incaico, ¿no? Hay muchas ciudadelas y construcciones antiguas de los incas. Incluso por Chile también pasa lo que es el camino real, ¿no? El camino de los incas, ¿no? El Capañam. Entonces, Chile tiene un gran pasado incaico también, ¿no? Porque también los incas del Cusco conquistaron esa región y sometieron a las poblaciones del lugar. Es decir, que Chile perteneció alguna vez al Imperio Incaico. Tiene un pasado en el cual a veces no se le reconoce. Los mismos chilenos no conocen mucho, en muchos casos, ¿no? En el público en general, no conocen mucho que Chile perteneció también al Imperio Incaico, ¿no? Esto le sorprende mucho. En muchos países de Sudamérica compartimos este gran legado incaico, ¿no? En el este, pues llegó hasta lo que es la ceja de selva, a lo que es Chachapoyas, ¿no? No llegó hasta la Amazonía, porque para los incas, estas zonas de la Amazonía eran etnias que no podían aportarle mucho al imperio incaico. No podían pagar muchos impuestos y no tenían un territorio fértil para el cultivo, ¿no? Entonces no podían hacer un tributo grande. Además que las etnias de la Amazonía, que hasta ahora muchas de estas existen, ¿no? Como los chipivos, como los conigos, como los boras, eran etnias que se resistían mucho a la invasión de los incas, por eso que los incas no penetraron en la región amazónica llana, ¿no? En lo que actualmente es el valle del río, pues, Amazonas, ¿no? Solamente llegaron hasta la ceja de selva, hasta la selva montañosa, ¿no? Como el caso de la cultura chachapoya, ¿no? Que la seleccionaron. Más allá, ya no llega.
Aunque para muchos historiadores, si es que le daban unas décadas más a los incas, sin contacto con los españoles, los incas llegaban mucho más allá, ¿no? Pero se ve interrumpida su proceso de expansión. Luego se expandió pues mucho más, pero ya con los españoles, ¿no? Ya los españoles llegaron hasta la Patagonia, hasta la Amazonía, luego llegaron los portugueses y ya bueno, esa es otra historia. Eh, pero los primeros grandes eh, conquistadores y descubridores de Sudamérica fueron pues los incas, por supuesto. Y en el oeste pues el océano Pacífico, ¿no? Esos eran los límites y la extensión pues, ¿no? Del imperio incaico, del Tahuantinsuyo. Se dividió en cuatro partes, en cuatro suyos, ¿no? En cuatro regiones. Chinchisuyo por el norte, ¿no? La costa y la extrema norte. Collasuyo es la parte del sur, ¿no? Lo que actualmente es Bolivia, Chile y Argentina. Contisuyo, la parte central, ¿no? Lo que actualmente es Ica, Arequipa, y el Antisuyo, que es del Cusco hasta el norte, ¿no? La ceja de selva. Se dividió en base a qué, en base a qué criterio, a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Aquí está. El Cusco está en el centro. El Cusco es de donde surgió esta cultura, ¿no? Es su foco principal, es su cuna, por así decirlo. Y de ahí se parte en cuatro. Chinchisuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, ¿no? El suyo más grande, ¿cuál fue? El Collasuyo, ¿no? Abarcó más territorio, más culturas, era uno de los suyos más desarrollados, que tenía una economía mucho más grande. Eh, y fue un suyo, uno de los más importantes para el Imperio Incaico. Porque acá pues había pues un gran comercio, ¿no? Con los, con los pueblos que vivían en el altiplano, ¿no? Había muchos productos agrícolas, mucha ganadería, ¿verdad? Mucho comercio. Entonces era uno de los suyos más ricos y más importantes. A ver, ¿cómo surge el Imperio Incaico? Esto lo vamos a ver más adelante con el tiempo a detalle, ¿de acuerdo? Pero hay dos mitos que nos cuentan cómo surgió el Imperio Incaico. Son dos mitos que de repente en la primaria ustedes ya han escuchado, que son mitos muy famosos. El primero es el de Manco Cápac y Mama Ocllo. Es un mito que ya lo conocemos mucho, que ya lo hemos oído hablar seguro un par de veces atrás, pero igual los vamos a recordar ahora para que lo tengan un poquito más claro. Supuestamente, según el mito, nos cuenta de que el dios Inti, el dios Sol, envía a su hijo, a sus dos hijos, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo, y los hace emerger, los hace salir de una cuna, de un lugar que van a nacer ellos, ¿no? Que se va a llamar Pacarina. Los incas eh, le van a dar nombres a lugares donde supuestamente ellos surgen. Oye, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de esta Pacarina, que es este cerro. O yo vengo de esta Pacarina, que es este lago. Van a tener lugares sagrados donde ellos van a surgir, ¿no? En el caso de los incas, la Pacarina, sagrada de donde surgen ese lago, Titicaca. De ahí van a surgir y el dios Inti le da una misión, que es un cetro de oro, una vara de oro, y en el cual él vea que hay una tierra fértil donde esa varilla se hunda, ahí va a fundar pues su hogar, su ciudad, ¿no? El pueblo del sol, que le va a rendir culto al sol, ¿no? Y va caminando por los Andes y se encuentra pues con el valle de Acamama. Y en ese valle se da cuenta que eh, se hunde pues esta varilla que le dio su padre, el sol. Entonces se hunde ahí y dijo, ya, este es el lugar para fundar nuestra ciudad, nuestra civilización. Y le cambia el nombre y le da el nombre de el Cusco, ¿no? Que para algunos cronistas, es decir, para algunos historiadores de la colonia, de la época colonial, porque toda la historia de los incas se escribe durante la época de la colonia, cuando están acá los españoles escriben acerca del pasado incaico, ¿no? Para algunos, Cusco significa ombligo del mundo, pero también ese es un debate porque específicamente en el idioma no significa eso. Lo que puede sí significar es una tribu que ya existía ahí, que tuvo contacto, bueno, hay mucho debate sobre eso. Pero lo más aceptado es que significa pues ombligo, pero también eso tiene un gran debate, ¿no? No hay un consenso y no se sabe realmente qué significa Cusco, ¿no? O Cosco, ¿no? Que es en el quechua antiguo, Cosco.
Entonces, en las faldas del cerro Huanacaure es donde funda Manco Cápac su ciudad, ¿no? Con su mujer, con su esposa. Ahora, hay otro mito, que es el mito de los hermanos Sayar, que prácticamente tienen los mismos protagonistas, ¿no? Supuestamente este mito nos cuenta la historia de cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar Ucho. Estoy viendo del ají, Ayar Ucho. Ucho es ají, ¿no? De ahí viene, yo me acuerdo por el ají. Bueno, estos cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Ucho y Ayar Auca salieron del cerro Tamputoco. Eh, y el dios Sol, su padre, les dio una misión. Les dijo, ustedes van a ir a buscar un lugar sagrado, un lugar fértil, para fundar su ciudad, su pueblo, ¿no? Su nación. Entonces, ellos tienen pues la misión de ir por los Andes a buscar, para buscar una tierra fértil para ellos fundar su ciudad, ¿no? Pero se dan cuenta de algo, el hermano que es más, el que tiene el liderazgo, el hermano que tiene más valor, el hermano que tiene más inteligencia, más don de liderazgo, es el hermano mayor, Manco Cápac, o Ayarmanco, ¿no? Y el hermano más beligeroso, el que es de carácter más fuerte, es Ayarcachi. Ayarcachi es muy fuerte y le gusta la pelea. Y la leyenda cuenta que era tan poderoso que tenía pues unos brazos increíbles. Tenía tanta fuerza en los brazos que con una sola onda, ¿no? Podía romper una montaña con una sola piedra, ¿no? Con un ondazo y con una piedra podía destruir y partir un cerro, ¿no? Incluso en el Cusco, en el camino por donde supuestamente recorrieron los hermanos Ayer, que es un tour que hacen ahí que no está muy desarrollado, pero en un futuro ya se va a desarrollar más. En zonas del Cusco específicas cuentan que por ahí pasaron los hermanos Sayar, ¿no? Los hermanos míticos. Y hay un cerro que no he encontrado la foto, no está la foto en internet, pero yo lo he buscado por semanas y no lo he podido encontrar. Hay un cerro en Cusco que está partido a la mitad y justo está por el camino donde pasaron los hermanos Ayer. Y la población dice, es que realmente por ahí pasaron los hermanos Ayer y Ayarcachi, para demostrar su fuerza, lanzó un ondazo y partió ese cerro. Y ustedes ven ese cerro está así, partido a la mitad. Es algo increíble, ¿no? Pero bueno. Entonces, como tenían mucho miedo de su hermano, según el mito, le dicen, a ver, a Yerkachi, tú tienes que volver al cerro Tamputoco, porque hemos dejado unos vasitos de oro. Entonces, anda a recogerlos, porque esos son muy importantes para nuestro ritual, y vuelves. Entonces, a Yerkachi muy obediente va hasta la cueva, se mete al lugar donde ellos salieron, y por atrás, uno de sus seguidores, que se llamaba Tambolicay, cerró con una piedra toda la cueva y se quedó ahí encerrado Ayarcachi. Y era una piedra tan poderosa, tan grande, cuenta la historia, de que ya no pudo romperla con ningún ondazo. Y se quedó encerrado el hermano Ayarcachi por su furia, ¿no? Era un hermano muy peligroso. Luego siguieron con el camino y este, continuaron y no podían encontrar este lugar, ¿no? Sagrado. Eh, Luego, ¿qué pasó? Se encontraron con un ídolo de piedra, ¿no? Estoy viendo la hora, ya está. Acá cerramos y empezamos con las preguntas, ¿ya? Se encontraron con un ídolo de piedra, pero ¿qué pasa? Ayarauca no pudo encontrar una mejor manera de acercarse a ese ídolo que lo abrazó y se sentó. Entonces, como castigo, ese ídolo de piedra lo transformó en piedra, ¿no? Para que aprenda pues a respetar a los ídolos, ¿no? Y se quedó ahí petrificado. Luego siguieron ellos con su camino, y su camino, según el mito, duró años, ¿no? No fue de un día para otro. Entonces ya solamente quedaban dos. Así que uno decidió sacrificarse
y se convirtió, y le pidió a su padre que se convirtiera en cóndor o en halcón. Algunas versiones dicen que se convirtió en halcón, pero se fue volando a buscar algún lugar y señaló ese lugar donde tenía que ir a fundar su ciudad. Y a la hora de bajar, ya no bajó como ave, sino bajó como piedra y se transformó también en piedra. Y luego quedó, por mandato divino, por mandato de su padre, el Inca, bueno, el hermano Ayarmanco, que a partir de ese momento se transformó en el líder de esa comunidad nueva que estaban formando, ¿no? Y se convirtió en Manco Cápac, el primer Inca, el hijo del sol. Ahora, ¿cómo realmente llegaron los incas a crecer? Mediante estos mitos, no, estos mitos son historias mitológicas que nos cuentan de una manera mágica cómo surgieron. Pero históricamente, la historia nos cuenta realmente cómo es que surgió el Imperio Incaico. Y esta parte ya la vamos a ver la próxima semana porque es un tema muy extenso y muy interesante. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo vamos a dejar. Chicos, queda un minuto. ¿Alguna pregunta para cerrar la clase? Chile, antes de que sea de los incas, ¿de quiénes fueron? ¿El Cusco? Chile. ¿Chile? Ah, ya, en Chile siempre han habido varias etnias. Ha habido, por ejemplo, la etnia que era más aguerrida eran los mapuches. Los mapuches siempre fueron los más, los que nos dejaron conquistar por los incas. Cuando llegaron hasta el río Maule, los incas se dieron cuenta de que esa zona al sur era una zona ya que no la podían invadir porque era una zona fría y había